Cuando hablamos de Pavel Giroux, nos imaginamos al director de cine, al guionista, al amante de las cámaras y la música. Y estas son quizás las imágenes que nos podrían llegar de golpe. También pensamos en el ganador de premios, ese que usa su espacio para hablar del país que tanto le duele. Les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios. Pero Pavel Giroux ha sorprendido en los últimos tiempos tras anunciar la publicación de su primera novela, Habana Nostra, unas páginas que huelen a pólvora, a salitre, a ron y a salsa matriciana. La obra, que resultó finalista del Premio Sorín 2022, ya está en las plataformas digitales y por Madrid, la ciudad que acoge a su autor hace unos 12 años, se encuentra en las manos de muchos transeúntes. La historia viaja a lo largo de 40 años a Sicilia, a la Cuba republicana, al Nueva York de la ley seca, a la Europa liberada por los aliados y a Las Vegas cuando aún era un desierto. Es una novela documental con personajes reales, un retrato de la decadencia humana generada por el ansia de poder. En resumen, y desde una perspectiva inédita, un episodio apasionante de la historia del crimen organizado. Y también sigue siendo, según Pavel, su proyecto de vida más ambicioso. Habana Nostra es una novela en la que prácticamente todos los personajes, excepto uno, todos los otros personajes que participan en la novela son reales. Lo cual no quiere decir, y yo lo advierto en la primera página de la novela, que todo lo que se cuente de esos personajes sea estricta verdad, aunque yo haya hecho un estudio histórico muy serio durante muchísimos años, pero especulo mucho y creo mucho alrededor de la historia, sobre todo los conflictos íntimos y las interrelaciones más íntimas entre todos los personajes que intervienen en ella. Pues yo me siento a escribir un guión que se llamaba Emporio Habana. Mi abuelo me contaba muchas historias de gángster y él a veces se metía en esas historias. Yo creo que había mucho de fabulación de mi abuelo. Y fue un tema que siempre me fascinó. Sobre todo, hice fijación con los 3 meses que pasó Lucky Luciano en Cuba. Entonces se me ocurrió tejer una historia alrededor de esto. Y eso fue un guión que lo desarrollé aquí en Madrid, y ese guión Gerardo Herrero, el productor español, él se enamoró de ese guión y lo opcionó. Fue la primera vez en mi vida que yo opcioné un guión, era yo muy joven y él tuvo el guión durante un tiempo, quiso hacerlo con actores, con estrellas norteamericanas en Cuba, pero no lo logró. Y bueno, a la vez que yo vi que un hombre como Gerardo Herrero no pudo levantar el proyecto Emporio Habana, pues fue a parar a mis cajones. Y lo retomo en la era de las series, cuando las series comienzan a tener un boom, pues convierto Emporio Habana en serie, pero me di cuenta de pronto que tenía tal volumen de información acaparada, que yo dije, con esto hay que hacer algo más porque me va a quedar mucho fuera. Y entonces fue que decidí, impulsado un poco por Lía Rodríguez, que es la productora con la que más yo trabajo, decidí escribir una novela y al final me apasionó y mientras hacía el caso Padilla, escribí Habana Nostra, que comenzó llamándose Emporio Habana, al igual que el guión, pero en el trayecto le cambié el título. Es el proyecto que más me ha motivado durante toda mi vida, digamos que es mi obsesión. Dicen que todos los cineastas tenemos un proyecto y yo creo que este es el mío, ¿no? Y yo creo que sí, que de pronto el haber hecho la novela también ha sido muy positivo para mí, para finalmente poder hacer llamémosle la película de mis sueños, ¿no? Esa ilusión no la he perdido aún y la voy a hacer, yo estoy convencido que la voy a hacer. La sensación de libertad que yo tuve escribiendo esta novela, que empieza en presente, voy a pasado y luego el último capítulo es futuro. Por momentos yo digo, el lector quizás siente que yo me estoy yendo, pero de pronto vuelvo a ese punto de la narración en el que lo había dejado. Y es muy reconfortante porque fue como una sensación de libertad. Yo digo que fue como unas vacaciones que me tomé y que obviamente la voy a aprovechar en mi trabajo como cineasta. Ojalá que la novela pudiera colocarse, aunque sea en pequeña escala, y sirviera para yo poder desarrollar la película, que a fin de cuentas es mi sueño. El tema de esta novela es el ansia de poder, incluso arriesgando algo tan preciado como la amistad, ¿no?
creo que es el tema central de esta novela, en la que por momentos yo uso lenguaje periodístico, por momentos lenguaje cinematográfico y así. Yo creo que la novela está muy, muy contaminada. Yo creo que en gran medida por mi poco prejuicio a la hora de sentarme a escribir y mi poco miedo, yo del atrevimiento quizás del ignorante, ¿no? Del novato. Y yo creo que ahí está el encanto de la novela, es lo que le ha visto la gente que lo ha leído. A veces los cubanos pecamos de hablarnos a nosotros mismos. Pecamos no, tomamos la elección de hablarnos a nosotros mismos y nuestras historias se quedan únicamente entre nosotros porque más allá del entorno de los personajes que somos, hablamos con códigos que solo entendemos nosotros. Yo intento siempre centrarme en dramas universales, en conflictos universales, y sí contextualizarlo en ese entorno tan particular que ha sido y sigue siendo Cuba.